Hola amigos, bienvenidos a este podcast Mi Voz Escucha de Mundo Mágico. Bienvenidos a este programa donde estaremos tocando temas muy interesantes con invitados muy especiales y hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Katia Rodríguez, psicóloga y mamá mexicana de Cancún, de Quintana Roo. Y los temas que hoy vamos a tratar son la crianza, los beneficios de ser mamá y la meditación. Bienvenida, Katia. Muchas gracias. Bueno, bienvenida a este podcast. Así que vamos a tratar temas muy interesantes sobre la crianza para que ustedes como papás, como niñeras, como personas que están a cargo de niños, puedan tener las herramientas necesarias para poder criar, para poder dirigir a esos niños. Así que hoy vamos a empezar con un tema muy interesante, que es la crianza positiva y respetuosa, un tema que está muy de moda en TikTok, en todas partes vemos este tema sobre la crianza respetuosa, pero nos gustaría que tú nos expliques qué es esto de la crianza positiva y respetuosa. Sí, gracias. Bueno, sí, efectivamente es un término que últimamente es muy sonado, sin embargo, ya tiene aproximadamente desde el 2006, aproximadamente, que sale el concepto ya, digamos, legislado, en que Latinoamérica esté ya vigente, que las familias estemos emprendiendo esta parte, tiene que ver, pues, de hecho, con políticas europeas, ¿no? Sí, siempre un paso adelante o más. Pero bueno, el punto es que sí, hoy gracias a las redes sociales, pues efectivamente hay mayor difusión de esto y es muy importante, ¿verdad? Y beneficioso que se pueda correr la voz sobre esto. Entonces, bueno, la crianza positiva o respetuosa, y también por ahí existe la disciplina positiva, básicamente tiene que ver con que quienes estén a cargo, como bien dijiste, de los niños y niñas, puedan prescindir de la violencia como modo educativo en casa. Entonces, básicamente, si no se va a permitir, acá en México decimos una nalgada a tiempo, a veces decían las abuelas, ¿no? Otras mamás. Sí. Entonces, esa nalgada, o en México también decimos zape, a pegar en la cabeza, Okay. o una palmadita en algún lado, pero aún así, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a prescindir de esas metodologías, bueno, entonces, ¿qué se va a hacer? Este enfoque propone que vamos entonces a basarnos en el apego. Vamos a basarnos en la confianza, en el diálogo, en el observar a los hijos, básicamente desobedecer esa obediencia que antes estaba muy, muy de se hace lo que yo digo porque soy tu padre, soy tu madre. Invita a que los padres y madres, si son las personas que están a cargo de los hijos e hijas, pues tengan un rol más de orientar, de informar, de reflexionar, de hacer conciencia y sí de guiar. Y es muy importante aclarar que no tiene nada que ver con hacer amigos, ser amigos de los hijos, hacer una amistad profunda, aunque está implícita y más a lo largo del tiempo, pero realmente más que eso es un rol de protección, de amor, de cuidado, de guía diferente, ¿no? Por ahí hace muchos años, pues, Vygotsky, ¿no? El ruso hablaba de algo que se llama zona de desarrollo próximo en el medio educativo de las escuelas, pero también acá en la casa existe, ¿no? Que es yo digo que es nuestra segunda escuela, la primera es el útero, ¿no? Pero en esa segunda escuela, que es la casa, ya con más gente, pues realmente de ahí es el primero o segundo lugar donde tienen que venir esta como guía de los adultos para poderme involucrar al mundo y todo eso, insisto, prescindiendo de la violencia básicamente. Ok, muchas gracias, Katia. Y bueno, es que se ha vuelto muy común ver noticias donde lastimosamente quienes salen más afectados en muchas situaciones de violencia son los niños. Así que me parece muy importante poder hoy darle unas herramientas a los padres de cómo pueden empezar a implementar esta crianza respetuosa, positiva que estábamos mencionando anteriormente. Uh-huh. Sí, bueno, básicamente yo creo que hacer conciencia de que no, como personas, incluso incluyéndonos a ti y a mí, no nos ha ido al 100% bien en la vida, seguramente por muchos hábitos, muchas justo prácticas no tan respetuosas y positivas de nuestros padres. Siempre agradecemos y lo que sea, pero siempre hay, como dicen, áreas de oportunidad. Entonces, yo creo que ya al ser padre o madre hay que hacer conciencia de dónde venimos, de nuestra historia, qué ha pasado en nuestra familia, cómo somos,
y saber si queremos repetir eso. Cuando ya nos hacemos esa pregunta de qué le quiero enseñar, por ejemplo, yo que atiendo a muchas mamás o embarazadas, de pronto me hacen la pregunta de, es que ¿cómo va a ser la educación? Me preocupa la educación. Ujú. Entonces, pues bueno, qué bueno que hay esa conciencia. Desde ahí podemos hacer la diferencia. Ahora, y bueno, informarnos y sobre todo creo estarnos cuestionando junto con la familia, ¿no? Mira, yo propongo esto, he leído esto, aquello. Ahora, hay que ser muy conscientes de que quienes estamos en esta vía Ujú. vamos a tener, como dicen, que nadar a contracorriente, Sí. porque no todas las personas comparten, no todas conocen, no todas están interesadas y sobre todo aquí algo, yo diría, un poco peligroso y que puede desalentarnos como madres es la figura paterna, porque regularmente los padres, pues por el mismo machismo que todavía sigue más en Latinoamérica, pues a veces no le dan esa importancia, dicen, no, no pasa nada, sí está bien, no le va a pasar nada, míranos a nosotros, etcétera. Entonces, no quiere decir que si un papá no está de acuerdo, sea violento en sí, no estoy diciendo eso, pero aún así, aunque no haya violencia, de pronto creo que los padres, y que son quienes tenemos al lado en caso de mamás que tenemos a una pareja, creo que de pronto ellos a veces siguen siendo esas figuras con las que hay que trabajar más, hay que sensibilizar, hay que integrar a esta parte. Y que bueno, o sea, al final tanto mamá y papá, aunque no sepan mucho de esto, pero con que no recurran a las violencias, a los diversos tipos de violencia, creo que ya vamos ganando, pero sí es más profundo. Pero entonces, pues la forma yo creo que es como hacer conciencia y ahí ya vamos ganando con hacernos esa pregunta. Y hay ciertas técnicas, hay ciertos especialistas, hay libros y lo que sea. Pero de entrada es quererlo llevar a cabo y sensibilizar a la gente que quizá no está tan involucrada. Y mira que es interesante porque ahora como adultos pasamos desde la política queriendo buscar tratados de paz, queriendo Ujú, buscar no violencia, marchas y tantas cosas, pero cuando nos adentramos a la forma de crianza de cada ujú, familia, ujú, encontramos patrones de violencia. Y son estos mismos niños que se crían en ese ambiente de violencia que más adelante van a responder ante el mundo con violencia. ¿Ya? Porque un día escuchaba una frase muy interesante y yo dije, es cierto, ¿cómo le enseñas? No le pegues a tu amigo, no seas violento con tu amigo si te hace algo cuando en casa sabe que cuando algo está mal recibe un golpe. ujú. Entonces, cada padre es libre de pronto de decidir, pero creo que lo más responsable de nosotros como padres, tú eres mamá, yo soy mamá, y lo más responsable de nosotros como padres es poderles brindar guiar en el camino, porque para eso somos padres, para guiarlos y prepararlos no para la niñez, sino para que sean esos adultos que mañana les sirvan a la sociedad, como se dice coloquialmente. Y puede sonar a frase de cajón, pero realmente eso es lo que estamos haciendo. Y creo que hay muchas formas y como adultos tenemos la capacidad de poder ingeniarnos mil formas para poder guiar a un niño sin recurrir a los golpes. Solamente que a veces resulta más fácil coger y dar un golpe que sentarse y hablar, sentarse y buscar vías o salidas de la situación que se esté presentando. Entonces, vamos a lo siguiente, sería cuáles son los patrones de crianza más comunes entre las familias de esta generación. Obviamente sé que ahí entra a jugar un papel importante la cultura, Ujú, la nacionalidad, porque todo eso influye la forma en la que fueron criados los padres, el ambiente y el entorno en el que viven, porque no es lo mismo alguien que de pronto viva en un ambiente donde hay delincuencia a alguien que viva en un ambiente donde no hay delincuencia. Obviamente eso no determina quién va a ser la persona porque se han visto casos donde una persona sale de un ambiente donde hay violencia y se vuelve un empresario, no necesariamente se vuelve un delincuente. Pero entonces, ¿cuáles son esos patrones de crianza más comunes que tú como psicóloga y aún como madre has visto entre las familias? ujú. Ok, sí, es una pregunta muy, muy importante, exacto. Bueno, sí, hay diferentes tipos de patrones, bueno, estilos de crianza, etcétera. Y creo que aquí es bien oportuna esa pregunta porque viene relacionado básicamente con el concepto de apego, ¿verdad? El apego, viéndolo desde la parte de la psicología del desarrollo, porque, bueno, por ejemplo, el budismo habla de que no hay que tener apego, pero esa es
otro canal. Entonces, bueno, básicamente el apego nos habla de 4 tipos de crianza, digámoslo así. O sea, el tema de crianza es muy vasto, pero relacionado con el apego, y que creo que va mucho aquí con el tema, es que hay 4 tipos de apego. O sea, el apego seguro, que es el que todos aspiramos, queremos haber vivido y queremos que los hijos vivan, que es donde justo está esta crianza con amor, con respeto, con seguridad, con confianza, etcétera. El apego inseguro, ¿no? Donde pues no sabemos si van a estar ahí los padres o no. O sea, hay una especie como de, a veces somos seguros, digo, a veces están seguros y confiando, a veces no, o sea, no es como tan seguro que esté ahí esa persona, no hay como esa seguridad, esa confianza de que vaya a estar ahí. Okay. El otro es el apego evitativo, y ese es cuando pues realmente no se da la oportunidad de que los padres estén criando, que estén presentes, que los hijos los vean. Pareciera que lo evitan, a veces es por tener que trabajar, porque viven en otro lado, qué sé yo. Pero sí hay como esta evitación, no, de entrada no hay una observación de la figura paterna o materna, y a veces entra al juego otras personas. Y bueno, el apego, la crianza más preocupante, que es la desorganizada, ¿no? El apego desorganizado, ahí sí ya tiene que ver con, pues ya daños tal cual a los niños, ¿no? O sea, son esos casos donde hay golpes, donde hay ya cuestiones muy, muy graves como de lesiones a los niños, violación sexual, ya humillación, o sea, este tema del abandono, ¿no? O sea, una tortura, digámoslo así, ¿no? Pudiera ser, y que justamente ese tipo de crianza, que no es crianza realmente, genera, pues ahí sí psicopatologías gravísimas, como tú dices, los adultos. Pero bueno, entonces, bueno, respecto a estos tipos de apego, pues obviamente el que siempre, como decía, soñamos es el primero. Sin embargo, lo que se ha visto en la investigación es que somos una combinación de los apegos, ¿no? Entonces, de este inseguro o ansioso, ¿no? Tenemos un poco, tenemos otro tanto de tal, o sea, somos una combinación. Entonces, es a la vez bueno, porque justo con el paso de los años, pues se está apostando más a tener más del primero. Y yo creo que esto ya es ir ganando, ¿no? Ok, bueno, ¿cómo lo podemos lograr romper con todos esos patrones que están incorrectos? Obviamente, siempre dentro de lo que tú decías, tenemos una mezcla de todos los patrones, pero en esa misma mezcla se mezcla lo correcto con lo incorrecto y por eso es que se desbalancea como todo a la hora de tomar una ruta para criar a los niños. Entonces, ¿cómo poder lograr romper con esos patrones de crianza incorrectos a la hora de criar un niño? Bueno, pues de entrada es interesante, es saber la motivación de cada madre o padre, o sea, de dónde viene esta idea de querer saber ese concepto. Lo escuché de un grupo, de unas amigas, etc. Bueno, sí, pero, o sea, ¿por qué decidimos que eso sea parte de nuestra vida, no? Entonces, primero hay que tener bien clara esa motivación. ¿Por qué hay que tener bien clara esa motivación? Porque eso es lo que nos va a alentar a aguantar el proceso, porque es un proceso bien difícil y donde justamente es más fácil hacerlo fácil, lo ya conocido, lo automático. Entonces, bueno, primero yo considero que para llevar a cabo este estilo, sea hacer conciencia de qué motivación y luego qué quiero cambiar en mi historia, porque la motivación seguramente es tener hijos sanos, bien, cerebros buenos, no violencia básicamente, etcétera. Pero también, bueno, ¿por qué? Voy a revisar mi historia. Yo recomendaría también que cada mamá o papá revise en su historia qué es lo que quiere cambiar de esa historia para que en las generaciones venideras de todo este árbol familiar pues haya un sentido en por qué estamos reparando ahora con esta educación. Porque sobra decir que el mundo necesita prescindir de la violencia ya. Y yo en ese sentido aprovecho para decir que yo creo que la maternidad es revolucionaria cuando nos acercamos a estos espacios, estos conceptos que nos hacen en el día a día cambiar al mundo. Y es un cambio que nadie ve de entrada porque es día a día y en espacios cerrados, pero cuando los hijos salen, crecen, hablan, nacen, etcétera, pues se va viendo pues que las madres sí seguimos siendo la clave del mundo para que las cosas mejoren. Entonces, bueno,
Entonces, bueno, ya tengo la motivación, la conciencia de que sí quiero emprender, ya mi historia es esta, bla, bla. Bueno, pues de entrada empezar justamente con acciones diarias muy concretas, ¿no? Obviamente a veces también, como decía, es necesario a lo mejor algún libro, alguna psicóloga, hablar con la pareja y sensibilizar a la familia extensa que de pronto también interactúan, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver con esta forma, digamos, espontánea muchas veces de interactuar, o sea, en esa interacción diaria que se tiene con los hijos, desde una pregunta, desde una mirada, desde una caricia, desde un detenerse ante el impulso, que yo como psicoterapeuta, pues también eso he trabajado mucho con los padres, ¿no? Trabajar esos impulsos, ¿no? Para no golpe, no tal palabra. Justamente el día de ayer salí y vi cómo un niño estaba haciendo un berrinche porque no se quería cortar el cabello. Su papá había ido a cortarse el cabello, la mamá pues estaba ahí mientras al papá le cortaban el cabello, seguía él, pero él no quería. Entonces le decía, pero un llanto muy, muy fuerte, un berrinche. Entonces la mamá le decía, pues es que se te respetó que no quieres cortarte el cabello, pero entonces no vas a comer pastel. Y entonces, bueno, ya la mamá estaba tranquila, pues acompañando el berrinche, y en eso sale el papá muy enojado y le dice, es que no puede ser posible, no puede ser posible, no puedo disfrutar ni un tal palabroso momento, ¿no? Pero lo agarró un poco fuerte, no sé si lo sacudió porque no recuerdo, fue muy rápido, pero sí lo agarró y lo subió al carro. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que justo queremos evitar, sin hablar mal de la gente, porque todos estamos aprendiendo, pero sí creo que ahora sí que si nuestros hijos hacen berrinches, se portan mal, etcétera, creo que ese es un ganar-ganar, porque es una oportunidad, o sea, esa información de qué está pasando en mi sistema para que esto ocurra. Y es un ganar-ganar, digo, porque entonces si mis hijos me dan esas áreas de oportunidad, voy ganando, porque entonces yo es ahí donde puedo aplicar la revolución diaria, ¿no? Claro. Y si no lo hacen, si son tranquilos, si se me acercan y me agradecen y todo, bueno, vamos bien, ¿no? Pero o sea, sí, yo creo que es en el día a día con cierta conciencia de qué implica, ¿no? Desde el preguntar, desde el poder estar de acuerdo en qué sigue del día, qué quieren aprender, el tema de la alimentación, el tema de sí, desde pequeños y pequeñas sus pasiones, el tema de la convivencia. O sea, hay tantos temas donde se puede, ¿no? Pero sí creo que es importante que en el día a día vayamos viendo cómo irlo aplicando. Has tocado unos temas muy interesantes. Muchas gracias por compartir toda esa experiencia tuya en este programa. Sé que le va a servir muchísimo a todos los que están viendo esta parte de este programa. Si bien es cierto que la tarea de ser mamá es algo hermoso, también es agotador. Entonces hablemos un poco del beneficio y el regalo de ser madre, porque aunque parece que es algo natural y que cualquier mujer pudiera, sabemos que hay muchas mujeres que por más que han querido, no han podido encontrar la manera de ser madres. Entonces me gustaría que hablemos un poco del regalo y de los beneficios de ser madre. Bueno, es una pregunta muy, muy amplia, sí, muy amplia. Pero bueno, yo creo que de entrada tengo que hablar de la parte biológica. O sea, de entrada el que podamos, que hayamos vivido un embarazo, o sea, el poder gestar, es también para otra plática. Pero de entrada yo creo que ahí biológicamente, si lo logramos, pues también vamos ganando desde la parte biológica de que estamos para reproducirnos y perpetuar la especie. Entonces, de entrada ahí yo creo que eso ya es un beneficio que a nivel evolutivo, pues vamos creciendo, ¿no? Y bueno, también el tema de la reproducción asistida es otro para otra plática. Pero bueno, yo creo que de entrada esa pregunta es muy importante que nos hagamos todos los días, porque efectivamente hay que verlo muchísimas veces como un regalo. Otras veces pareciera una maldición, pareciera un castigo, dependiendo de la historia de la mamá. Sí, claro. Pero definitivamente sí es un regalo
creo que retomaría lo que dije porque pues la revolución yo creo que sí se hace desde la casa todos los días. Entonces, un regalo es ese, o sea, nos hemos regalado la oportunidad, nosotras mismas, si pudimos embarazarnos a conciencia y a tiempo y preparación, yo creo que nos pudimos dar esa oportunidad de prepararnos para pues esta guerra contra el mundo, contra este sistema que no deja maternar con apego, justamente con este tipo de crianza de la que hoy hablamos. Entonces yo creo que nuestro regalo es ese, volvernos guerreras, para bien o para mal, volvernos defensoras como leonas del apego, volvernos justo revolucionarias, y que creo que también parte de ese regalo, porque todo esto lo hemos hablado hacia con los hijos, ¿no? Lo que hay que hacer para los hijos, por el bien de los hijos. Pero la verdad es que a las primeras que nos beneficiamos con creando de esta forma es a nosotras mismas en dos sentidos. O sea, una, nos estamos regalando de entrada a nosotras mismas cierta paz, cierta no violencia, todo eso, cierta reflexión, o sea, todo eso nos lo estamos haciendo primero a nosotras. Y eso es algo muy bello como mujeres porque también dentro de todo este tema es, pues bueno, educar para que exista menor violencia hacia la mujer de entrada, que en México y en muchas partes del mundo, pues a la mujer la están asesinando, no me acuerdo a qué minuto o a cada cuántos minutos, ¿no? Entonces, de entrada, esta crianza va para eso, para que dejen de matar a las mujeres, etcétera. Entonces, una como mujer, porque las mujeres son las que somos madres, pues claro que desde ahí ya nos estamos regalando ese mismo mensaje, pero hacia nosotras. Y realmente, pues, tú sabes que eso es lo que más sirve, que los hijos y las hijas observen cómo nos respetamos. Entonces, ahí es también como un círculo beneficioso o virtuoso. Y otro regalo que yo creo que también es importante a las mamás, se dice que también la maternidad pues tiene más que ver con la propia mamá, con la mujer, a veces que con los hijos. O sea, sí depende del contexto, y no es lo mismo una mamá de este hijo de tal edad, tal lugar y así, pero a lo que voy que también un regalo puede ser este tema de que cuando eres mamá también conectas, aunque a veces no seas consciente, con tu propia bebé de tu historia, con tu propia niña y así. Yo creo que también es una especie de regalo hacia eso, ¿no? De reparar ciertas cosas de nuestra historia, porque también se repara el tema de yo como fui con mi mamá como fui conmigo, o sea, ya lo había mencionado, pero creo que justamente es de esos regalos, ¿no? Como decir, hoy entiendo y agradezco cómo eso, por qué hizo eso mi mamá, hoy le regalo a mi historia, o le regalo a esa, en mi caso, Katia niña, que no, en vez de ser golpeada, pues bueno, yo a mi hija la abrazo, qué sé yo, ¿no? Entonces creo que son regalos como en el tiempo, ¿no? O ahí saltando en cosas. Y creo que esta parte, ¿no? De ver crecer, o sea, esta parte de que, pues, socialmente las mujeres estamos más en casa, dependiendo del rol que elijamos, los trabajos. Pero pues sí, efectivamente las mujeres seguimos siendo quienes más vemos crecer a los hijos. Yo creo que esa es una experiencia hermosa. O sea, yo a veces como mamá digo, ay, o sea, quisiera que mi memoria y mi mente fuera un gran álbum fotográfico y que se acordara de todas, 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 todas las fotos. O bueno, ya con el celular hoy lo tenemos. Quisiera que la memoria de mi celular se convirtiera en esto porque, o sea, es impresionante el cambio de mes, de año, de todo, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran regalo. O sea, se dan muchas sonrisas, se dan muchas risas, muchas carcajadas, muchas cosas espontáneas, se dan en la interacción con los hijos muchas cosas que creo que la verdad muchos hombres se están perdiendo por el mismo rol que sigue de que salgan de casa. Sí. Bueno, o sea, creo que esta parte de convivir, el otro día yo con mi hijo, la verdad, me descubrí una frase que decía, yo la inventé, que decía, no sabía que un amor tan grande se generaba con un ser tan pequeño. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Sentir amor, sentir fuerza, yo creo que son de esos regalos wow. Y también para cerrar esta pregunta, creo que un regalo de ser madre también es darnos cuenta y aceptar, ¿no? Que podemos quejarnos y a la vez decir, no, ya no los quiero, o sea, de toda esa parte como normalizar, pero sobre todo que sí darnos cuenta que efectivamente así como podemos hacer el gran esfuerzo por los hijos, así sea un detalle, pero que tú sabes que es un gran esfuerzo, también es cierto que te puedes dar cuenta de que a veces quieres ser la más floja del mundo y no hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, Lo que sí. hablábamos de, pues es más fácil una nalgada o algo así. Entonces, creo que la maternidad te da esa oportunidad como de darte cuenta de que puedes hacer ese esfuerzo
y a la vez puede ser a lo mejor la más floja, la más negligente, o la más violenta, o la más grosera, o la más contradictoria, o la más hipócrita. O sea, creo que estamos como en esa posibilidad de esos escenarios, pero el regalo justamente es darte esa oportunidad de siempre tender a este lado, ¿no? Sí, tienes mucha razón en todo lo que dices y te complemento. Un día escuché una frase y se me quedó grabada en mi memoria y yo dije, es muy cierto. Decía, sé el adulto que necesitaste cuando eras niño. Yo dije, Así wow. es, O sea, me así es. pareció tan profunda y tan cierta esa frase que yo empecé a hacer como una introspección y empecé a revisar y yo dije, ¿cómo era el adulto que necesité cuando era niña? Y si nosotros aplicamos eso en nuestra vida como adultos, seamos o no padres, eso va a cambiar muchas cosas a nivel social. Entonces, en todo esto que tú mencionabas, la salud mental entra a jugar un papel súper importante y me gustaría que habláramos un poco de eso, de qué manera influye la salud mental de un padre o una madre. Bueno, hay casos donde está solo mamá, hay casos donde está solo papá o hay casos donde están ambos en la misma casa o de manera separada, pero de qué manera influye la salud mental de papá o mamá en la crianza de sus hijos. Ujú. Wow, pues sí, necesitaremos horas y horas de cada pregunta porque es necesario, pero bueno, tratando de abreviar, pues es que sí influye el 3000% todo el tiempo. Aunque los padres no digamos algo, estemos callados, todo habla de salud mental, todo es conducta, todo tiene un significado. Entonces, eh, sí, las sociedades que somos ahora, que ya estamos cambiando, Ujú, pero, por ejemplo, me voy a un 1800, ¿no? Este, pues obviamente era una educación, seguros excepciones, pero la gran mayoría era una educación represiva. ujú, Entonces, ¿a qué voy? Que pues esa educación represiva, pues, ¿cuánta salud mental había? Pues probablemente poca. ujú. ¿No? Por ende, me pregunto cuánta felicidad había, probablemente poca. ¿Quién sabe? Tenemos que vivir en el 1800, a lo mejor disfrutaban más del aire puro no se preocupaban por cosas y no lo sé. Y Pero a era lo un, perdón. y era un tabú. Ah, y además no se podía hablar, ¿no? O sea, ya Sí, te quedabas ahí tú como no estoy loca y si lo intentabas hablar, pues loca y así. casi. Entonces, yo creo que sí, sí, definitivamente, al ver a los niños podemos imaginarnos o darnos cuenta de cómo son los padres. Efectivamente, mira, creo el 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental y me acuerdo que yo en redes sociales el año pasado puse que la salud mental empieza desde que la mujer quiere ser mamá o desde que la relación de pareja están ya visualizando ser padres. Desde ahí. O sea, Wow. sabemos que desde antes, pero al final es un círculo, ¿no? Porque Ujú. los hijos somos adultos y así es un círculo Sí, sí. reproductivo, pero desde que tenemos la idea de que ya quiero, ya la edad, ya tengo dinero, ya tengo no sé qué, desde ahí empieza la salud mental, o sea, cuidarla y trabajarla lo más posible, porque desde ahí ya estamos empezando a trabajar para la salud mental de los hijos. Realmente cuando los hijos están ya fuera del útero, pues es como sí, potenciar esa crianza respetuosa, pero ya inició desde antes, o a lo mejor no inició, y porque también se vale que, bueno, yo siento amor, pero no me sé las técnicas, no me sé los conceptos, pero a lo mejor lo ejerzo y eso también está súper bien. Entonces, realmente la salud mental sí influye mucho, la salud mental de los padres influye en la salud mental de los seres humanos, porque Ujú. en sistemas represivos, en sistemas o sistemas permisivos, sistemas negligentes, que también tienen que ver los patrones de crianza, ¿no? Los Sí. negligentes, permisivos, o sea, todo eso claro que influye. Por supuesto que influye en el estilo de la personalidad, en muchas cosas de los hijos. Entonces, realmente, trabajar la salud mental personal es a la larga trabajar por la salud mental de los hijos, ¿no? Y ahora aquí, pues, no hemos hablado mucho del punto, pero sí hay una cuestión de género, sí hay una cuestión económica, sí hay una cuestión política, porque, pues, de pronto también por el exceso de carga de trabajo en casa y de trabajo remunerado, pues la mamá puede ser la más agraviada en la salud mental. Pero la Ujú. ventaja que tenemos las mujeres es que sabemos pedir ayuda, buscamos estos espacios, hablamos de lo que nos duele, y el padre, con a veces tanta carga económica, pues tiene un estilo de afrontación
un poco desfavorable muy, porque más se enferman, más lo viven en soledad, desde el yo puedo, o sea, la masculinidad sigue ahí, no lo comparte Autosuficiencia. totalmente. Y ya cuando está claro que no funciona. Entonces, ahí la salud mental, tanto de padre o madre en sistemas tradicionales, pues también tiene que ver el género, ¿no? Y hay que hacer también algo al respecto, pero bueno, definitivamente sí influye y pues sí, hay que también trabajar eso. Y eso que hablamos de la salud mental es muy importante porque también lo conecta con sanar nuestro niño interior. De pronto cuando una persona se vuelve padre o madre, olvida por completo que hay cosas dentro de sí que también siguen siendo importantes, como esto que mencionábamos de la salud mental, y hay cosas que hay, hay algo que se ha vuelto muy de moda también que dicen sanando el niño interior, y eso era también algo que antes no se hablaba. Antes de hablar de salud mental era un tabú por completo. Antes de hablar del niño interior, no, o sea, eso no, usted ya es un adulto. Pero eso lo conectamos con que nosotros como adultos tenemos que sanar ese niño interior porque si no vamos a empezar a proyectar las cosas negativas que no han sido sanadas en nuestro niño interior, que pueden ser muchas. Si un adulto fue maltratado, si fue abandonado, si vivió tantas situaciones que se pueden presentar y al no sanarlas, eso se va a reflejar en su labor como padre. Entonces, hablemos un poco de esto de sanando nuestro niño interior versus la tarea de ser padres, que se conecta con todo lo que es salud mental. Ujú. Sí, fíjate que ese tema del niño interior o las heridas de la infancia es muy necesario. Yo estudiando psicología, no fui muy fan, diríamos, del psicoanálisis, por ejemplo, de Sigmund Freud y todo eso. No fui muy fan, no me encantó mucho, pero, por ejemplo, ya cuando fui creciendo en mi parte laboral, pues me di cuenta que sí había cosas importantes, que sí hay cosas rescatables, que sí hay cosas interesantes y que hay cosas que al final en esa época y esos psicoanalistas, pues también todos hacemos lo mismo con diferente nombre, ¿no? Entonces, bueno, lo comento porque el psicoanálisis me parece que es el que más trabaja la infancia y todo eso. Entonces, digamos que sí, todo este tema del niño interior también se retoma mucho en la cuestión de la pareja. Yo en la teoría de la pareja y toda esta parte de la experiencia con las parejas y todo eso, pues sí, es donde es el contexto que permite ahondar un poco más en eso del niño interior, porque sí, aunque no tengas parejas y tú vas a terapia y todo, pues sí, lo pueden abordar y seguramente va a ser algo necesario, pero realmente en la relación de pareja es donde podemos adentrarnos más porque justo con las relaciones de pareja es donde puede haber más sufrimiento, ¿no? A veces se sufre por no tener pareja y a veces el doble cuando la tienes, porque están dos niños interiores, ¿no? Tú lidias con la tuya, pero luego el de él, o sea, es un relajo, como decimos en México. Entonces, sí, o sea, la cuestión del niño interior, pues sí, básicamente tiene que ver justo con estas carencias que hubo, estas negligencias, estas justo heridas, llamémosle también trauma, que significa herida, o sea, tiene que ver con no arreglar ni regresar el tiempo, pero sí trabajar en todas estas carencias, en todas estas faltas de amor, digamos que pues se dice que los padres siempre hicieron lo mejor que pudieron y pues bueno, trabajar esa historia con los padres o quien estuvo a cargo. Y regularmente cuando se trabaja esta parte del niño interior, las relaciones de pareja avanzan, si es que hay compromiso y quieren estar en este esquema. Ujú. Y eso ayuda, o sea, es un factor preventivo justo para que en el embarazo y la crianza se pueda lidiar mejor con esos bebés y con esos niños, ¿no? Porque sí, o sea, vivimos lo sabemos, en un mundo muy adultizado, ¿no? Le llaman adultocentrismo, ¿no? Sí, Entonces creo que esa mirada también puede hacernos huir de ese niño o niña que está herido o herida, y entonces, pues menos, ¿no? Menos sumamos y sí hay que entrarle ahí. Yo no creo que infancia sea destino, pero sí creo que la infancia es la infancia. sí. Entonces, si queremos un mundo mejor para nuestros hijos, pues sí tenemos que entrar en nuestro mundo interior de esas épocas. Sí, totalmente de acuerdo y siempre seguimos siendo niños de una u otra manera. Y eso se ve reflejado en los adultos en comportamientos o en cosas de Ujú, comer, en ujú, pequeños rasgos de la personalidad que siempre salen a flote porque pues de alguna manera
es parte de nosotros, solamente que avanzamos, vamos envejeciendo, digámoslo de esa manera, pero aún así también tenemos que evolucionar. Así como la tecnología evoluciona, cuando vamos adquiriendo edad, evolucionar y no quedar, no aumentar en edad, pero por dentro quedarnos atrás, para poder asimismo actuar con referente al contexto en el que estamos en ese momento. Hablemos un poco de la importancia de meditar y revisarnos a diario como padres. Se habla mucho de la meditación, bueno, meditar para tener un día excelente o meditar para el día siguiente las tareas o que el día te rinda. Hay muchas cosas que hablan sobre la meditación, pero poco he escuchado hablar sobre la meditación y poco se habla sobre esto de los padres, de cómo meditar siendo padre, cómo me reviso. Es importante que al finalizar del día yo me haga un autoanálisis y diga, así como en el trabajo, bueno, hoy rendí en el trabajo, cumplí las tareas, cumplí mis metas, igualmente como padres. Bueno, hoy un ejemplo, hoy alcé la voz más de lo que debía, no estuvo bien, le pido perdón a mi hijo. Ese autoanálisis nos hace corregirnos al instante y tomar correcciones, lo que tú decías, preventivas para que no se vuelvan ya situaciones graves que después son mucho más complicadas de lidiar. Entonces, ¿cómo podemos, tú como psicóloga, también eres madre, pero aquí entra mucho la psicología, cómo podemos meditar y hacer como esta revisión como padres? Ujú. Sí, esa parte me encanta porque de hecho es lo que yo trabajo todos los días con las mamás y con quienes quieren ser mamás y bueno, con demás gente, pero sí, o sea, para mí la meditación es algo súper importante, en mi persona también, Sí, y regularmente también hay que, si es posible, involucrar a las parejas para que pues seamos más. Entonces, sí, bueno, yo de entrada diría que, bueno, si quieren acercarse a mí también para ese tema, para una sesión de esta parte de explicar y todo eso, porque es muy vasta, pues adelante la gente que quiera seguirme, ¿no? Pero básicamente esto que dices sí es bien importante, porque justamente la meditación o la atención plena, que es lo que yo trabajo, que también ya es muy conocida y difundida, pues sí, básicamente nos da la oportunidad de parar, de prestarnos atención, básicamente en la respiración, en la conciencia corporal, parar el mundo 5 minutos y estar en contacto con la nada y a la vez con el todo, cuando estamos en silencio. Y eso con el tiempo, si se hace hábito, va modificando nuestro cerebro, va modificando nuestro estilo de ser, va modificando nuestra educación con nuestros hijos, porque solamente a través de estas pausas, de estos silencios, de esta conexión con el migo, con el estar aquí ahora, piense lo que piense, no pasa nada. O sea, a veces meditar se piensa que es a fuerza ser monje y estar en el Tíbet, y esas son otras experiencias ya, pues cumbres, ¿no? Pero la meditación básicamente la meditación es estar aquí y ahora, o sea, dejar de estar rumiando de, ay, es que si fuera mejor madre y si sí soy la peor y si no tuve y si le hago, bla, 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 ¿no? Hablando de la maternidad. Entonces, creo que realmente sí es importante aprender técnicas de meditación, ya sea atención plena o cualquier otra, pero sí tener por ahí una voz interior que nos ayude a encontrar la calma, la tranquilidad, porque básicamente las meditaciones y pues también la atención plena pues nos brindan esas experiencias. Ahora, ¿para qué es importante eso? Pues para justamente poder hacer una pausa, poder hacer un alto. Si yo ya tengo un hábito, una rutina de pegar, de gritar, de alzar la voz, de mirar no sé cómo decirlo, retando, ¿perdón? desafiante. Sí, con mirada desafiante, como de rechazo, o al revés, ¿no? De no mirar. O sea, también el no atreverse a mirar también tiene ahí un significado. Entonces, Diferencia. sí, entonces realmente esto de meditar es importante porque nos va a llevar primero al autoconocimiento y de ahí con lo que estemos descubriendo tomar decisiones. Sabes que sí estoy alzando la voz, entonces me voy a dar cuenta, si sigo meditando, que a lo mejor logro alzar menos la voz todos los días, un día a la vez y todo eso. Entonces nos va a ayudar al final a cambiar nuestra conducta, pero de entrada haciéndonos conscientes de que sí gritamos o de que sí Sí, hablamos feo o de que sí miramos feo. sí, Y después de eso, ya si tú decides a conciencia cambiar, pues eso va a ser lo mejor, porque probablemente ya veas más calma, menos peleas, menos tensiones, menos caras feas, menos llantos, etcétera. O sea, la importancia de que un padre o madre medite
es crucial porque también así, de hecho, ese también es un estilo de crianza. O sea, si yo medito y los hijos ven o saben, pues se pueden ir involucrando y entonces desde pequeños también darles esas herramientas contemplativas o de meditación, ¿no? Entonces, pues sí, es una parte importante para esta crianza respetuosa y positiva. No, y es también entender que, como decíamos ahora, nosotros también nos equivocamos y también necesitamos revisar, no es que estamos en un, digamos de esta forma, en un pedestal donde es lo que yo diga y como yo lo diga y ya, no, hay que tener lo que decíamos al inicio, esa crianza con respeto, donde, vale, no eres menos por ser más pequeño o más inocente que yo. Entonces, es muy importante aprender a escuchar para ser escuchados, que a veces es un tema, pues un punto que se olvida a la hora de crianza, que a veces se quiere decir lo que el adulto diga, son mis normas, son mis reglas, o como, como dicen por ahí de forma de chiste, mientras usted viva debajo del techo de esta casa se hace lo que yo diga. Ok, hay normas, somos los padres, pero tampoco es la forma, porque ¿cómo le pides tú a un niño que te escuche si tú no escuchas? Claro. Es algo recíproco, es como una relación. Yo doy, tú das y eso se amplía en todo el contexto de la crianza, desde chiquitos hasta adolescentes, o sea, siempre. Es algo que no es solamente que el niño me da, no, yo también le tengo que dar y no solo plata, yo también le tengo que responder con amor, también lo tengo que escuchar. Entonces, es muy importante y es algo que de pronto a veces se ve. O un ejemplo, no, silencio que dije eso ya y punto, o hasta allí, y se le corta al niño, de hecho, el derecho de la palabra. Y no es el punto de que lo miremos con la visión antigua de que si el niño me está diciendo algo es porque me está contestando y tan grosero. No, es un ser humano que tiene un punto de vista, tiene un mundo en su cabeza, también es un ser independiente, aunque esté bajo de pronto mi cuidado en ese momento o mi orientación, digámoslo de esa forma, también tiene un punto de vista que merece ser escuchado, porque es allí donde vemos adultos inseguros que cuando crecen no son capaces de expresar su punto de vista o en el peor de los casos llegan al punto de que hacen y otros deciden por ellos y ellos nunca expresan su opinión, porque desde niños nunca les permitieron ser escuchados. Entonces hablemos un poquito de este tema de escuchar para que seamos escuchados. Es que sí, el escuchar yo creo que es también otro tema de otro día, también largo, porque, bueno, por ejemplo, yo que soy psicoterapeuta, pues a mí se me da el escuchar re bien, o sea, yo sé escuchar muy bien. Digo, a lo mejor a veces no, a veces sí me distraigo o me canso, me aburro, claro, pero en general, pues de eso vivo, del escuchar y de verdad le digo a las mamás, o sea, que todo lo que las mamás tenemos por decir es súper importante, un ejemplo en las mamás, y que realmente muchas veces nos damos cuenta de que somos poderosas, de que somos valientes, de que somos tantas cosas bonitas. Solo a veces nos damos cuenta hasta que alguien nos da la oportunidad de escucharnos. Y entonces ahí es donde entonces la palabra tuvo un sentido. Entonces, efectivamente, con los niños también, incluso en cualquier persona, pues, pero el punto de saber escuchar tiene que ver con justo aprender a contemplar al otro, desde también la mirada meditativa diría esto, o sea, contemplar al otro, tener curiosidad por el otro, eso diría la formación de terapia sistémica que tengo, tener la curiosidad, o sea, tener esa capacidad contemplativa donde el ego y yo dejemos de ser el centro o el adulto, ¿no? El poseedor de la verdad y así, ¿no? O sea, creo que es tratar de evitar esa tentación de creer que lo mío es lo mejor, ¿no? Porque incluso nosotros ahorita estamos haciendo la apología de la creencia positiva y así, y a lo mejor hay algún sector donde no es conveniente, donde no se puede, o sea, habría que ver, ¿no? Tendremos que estar ahí, habría que escuchar, ¿por qué no? Entonces, yo creo que el escuchar tiene que ver con esa capacidad de interesarse por la otra persona, esa curiosidad, esa capacidad de contemplar, esa capacidad de estar callados, de estar en silencio, de conocer otro mundo, porque desde esta mirada es donde entonces, sí, qué interesante lo que dijo, no lo he pensado, se parece a esto, o sea, ya empezamos a hacer conexiones, ¿no? Y ya podemos regresar a nosotros mismos y si la persona quiere, pues, o el niño o la niña, pues devolver algo.
pero es bien exactamente en el diálogo para este tipo de crianza y de entrada en la relación de pareja también es muy importante eso, lograr desactivar el enojo, lograr desactivar estos patrones como de explosividad o al revés, ¿no? De tristeza de que hay alguien que quedó en llanto y ya no puede decir nada, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. ese estilo de que no se puede llegar a un acuerdo porque o alguien se enojó o alguien llora y ya no hablan. Entonces, ahí justamente escuchar y de entrada desactivar emoción, pero eso nos puede ayudar a aprender a escuchar. Y en el tema de los niños o adolescentes, por ejemplo, lo que pasa es que, o sea, los niños son una maravilla porque dicen las cosas como son, ¿no? Y a veces eso nos hace que estemos ahí. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezan a ser adolescentes? Pues el tema es que muchas cosas lo dicen con enojo, con frustración. Entonces, de entrada el cerebro dice, voz elevada, no. Entonces perdemos el interés en lo que están diciendo cuando probablemente sea muy importante, pero como el contenido de lo que están diciendo está acompañado de odio y de enojo y eso, no le ponemos mucha atención. Entonces, de ahí lo importante de escuchar es también aprender a desactivarme de mi emoción y poder tratar de conectar con esa persona, diría la meditación de atención plena, pues la presencia amorosa, ¿no? O sea, estar ahí, creo que de hecho escuchar es una persona, digo, es una presencia amorosa y ya nos tocará nuestro turno, ¿no? Sí, 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 eso De es que cierto. nos escuchen. Sí, acabas de tocar puntos muy interesantes y bueno, que este mensaje quede mucho en las personas que están viendo este video de todo lo que estamos hablando ahorita, para que siempre, siempre tengan presente en su vida aprender a escuchar para ser escuchados y eso aplica no solamente con los niños, de hecho como adultos nos toca. Creo que en ningún ámbito ni laboral, ni de amistad, ni de relación funciona el es mi punto y no te voy a escuchar. Siempre tiene que haber una comunicación y un te escucho para que me escuches en todos los aspectos. Solamente que a veces tendemos a minimizar al niño porque es más pequeño, porque no entiende muchas No cosas, sabe, no no sabe, entiende, no es se da menos cuenta. fuerte, es menos importante, entre comillas, porque realmente no lo es. Pero entonces sí es algo que debemos tener muy presente. Y bueno, para cerrar esta entrevista tan interesante con Katia, vamos a hablar sobre criando desde el amor y no desde el temor. ¿Por qué tocamos este tema? Porque desde las generaciones anteriores, antiguas, desde la abuela, tatarabuela y bueno, tantas personas que han vivido, que han sido padres, madres, se veía que se criaba un poco desde el temor, desde no lo hago porque me pegan, no lo hago porque me castigan, no lo hago porque la típica frase, mi mamá me va a matar. Yo un día veía un video y algo que se me grabó y quiero compartirlo porque es muy importante que como padres lo tengamos presente, decía, qué bueno que cuando tu hijo cometa un error gravísimo, diga, voy a llamar a mi papá, porque seguro que me va a ayudar, me va a escuchar y de alguna manera va a estar para mí y no, mi papá me va a matar, no le voy a decir nada. Porque cuántas cosas, incluso tragedias, se podrían evitar si el hijo tiene la confianza de, por muy grave, escandaloso, porque también fuimos adolescentes, también fuimos niños, también hicimos cosas buenas, malas, nos equivocamos en el camino. Entonces, ¿por qué no entender y también escuchar? Creo que eso evitaría muchas tragedias, muchos errores en los hijos, al saber que se pueden acercar a papá y a mamá a decirle hasta lo más escandaloso o grave, que lo decimos de esta forma, pero cuando lo vemos desde la perspectiva de que un ejemplo, probablemente eso yo también lo hice, entonces ya no es tan escandaloso ni tan grave. Entonces, hablemos un poco de esto porque me parece súper importante. Como decía anteriormente, estamos formando niños no solamente para ahorita, sino los adultos del futuro. Entonces, todo esto es súper importante y yo creo que la mayor satisfacción o alegría de un padre o una madre es que su hijo acuda a él primero, tenga esa confianza de poderle decir, de que aunque de pronto le va a decir, eso no estuvo bien, ni lo va a matar, ni lo va a echar, ni va a dejar de ser su hijo, porque al fin y al cabo, pues salieron de dentro de papá y mamá. Ujú. Sí, sí, es verdad, es muy importante justo, recordé esto de los sistemas represivos, ¿no? Donde era el clásico, esta frase, qué horrible, ¿no? Pero Sí, bueno,
estamos pues cambiando y a veces los procesos son décadas, ¿no? Hasta que se vean los cambios y así. Entonces sí, pues exacto, hay que trabajar todos los días para que eso no pase. No desde a mí no me va a pasar, sino qué hago para que no pase, ¿no? La mayor responsabilidad. Mira, yo pensaba en tres cosas. O sea, uno, creo que deberíamos preguntarnos cada quien qué significado tiene para nosotros el amor, qué significa. Pero también, aparte de respetar ese estilo de para mí amor es esto o aquello, creo que también es mirar que en general hay una conciencia mundial de que el amor tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el disfrute, tiene que ver con, más allá del placer, tiene que ver con una estabilidad emocional, tiene que ver con compartir, tiene que ver con convivir, tiene que ver eh, pues sí con estar bien, pero no nada más de como verduras y frutas y agua y ya, ¿no? Y estoy sano y hago ejercicio. Eso es un tipo de amor, el autocuidado, Sí, sí. pero, o sea, creo que el conectar también con los demás, el cuidar de la naturaleza, el poder asombrarnos de cosas de la naturaleza, o sea, todo eso también creo que es amor. Y a lo que voy con esto es retomar un poquito lo de la salud mental. O sea, yo creo que salud mental y felicidad están muy ligados. Quizá no son lo mismo, pero están muy ligados. Entonces, a lo que voy que criar con amor, yo creo que es eso, que el padre y la madre o quienes, abuelos, quienes estén encargados, se sientan así, se sientan con un amor propio, se sientan felices o lo más realizados posibles, que han trabajado su interior, quizá a veces les falta algún perdón, alguna conciencia, algún cambio de hábito, pero es un proceso, entonces es reconocer qué es lo que sí va bien y desde ahí, o sea, desde ahí crear con amor creo que tiene que ver con ser ese ejemplo de lo que yo hago bien para mí y que me gustaría que tu hijo o hija pues lo aprendas, lo hagas porque yo lo hago y yo también, por amor a ti y a mí, voy a cambiar, voy a hacer cosas para que pues tú y yo como familia crezcamos en ese amor. Obviamente el amor también tiene que ver con el tema afectivo del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Digo, yo sé que hay mucha gente que no le gusta ser tocada, pero ¿por qué no le gusta ser tocada, no? Muchas veces es porque en la historia pues hubo violencia sexual, porque también hubo estos estilos, ¿no? De negligencia, de ausencia de mamá o papá, entonces no hubo esa interacción física. Entonces, el amor yo creo que también tiene que ver con ese respeto, si el niño o niña desea ser abrazado, si es su estilo, hacerlo mucho, porque al final lo sabemos que la parte de la piel genera muchas sustancias químicas positivas y nos dan experiencias de placer, de salud mental y de felicidad. Y básicamente eso también es amor, ¿no? O sea, yo creo que la salud mental, la felicidad y el amor son ahí como hermanos o algo así. Y entonces creo que también creer con amor tiene que ver con este tema de saber respetar el cuerpo, de saber acariciarlo, de saber apapacharlo, como decimos en México, saber abrazarlo. O sea, creo que crear con amor es eso. Y finalmente me gustaría cerrar hablándote un poquito de mi hermana. Yo puedo decir abiertamente que amo a mi madre, que afortunadamente está con vida y me llevo muy bien con ella, pero sí admito y ella sabe que ella, pues en su crianza, pues hizo varias cosas desde el miedo. Entonces, con mi hermana, que es mayor que yo veo que ella ya aplicó cosas desde el amor. Entonces, por más que tuviera miedo, ¿no? Entonces, es entendible, es la generación. Entonces, yo creo que cuando estamos educando desde el miedo o criando, consciente o inconscientemente, es porque a lo mejor sentimos que ganamos más o que tenemos más beneficios, pues omitiendo o haciendo cosas, pero que es más desde el miedo, ¿no? Y yo creo que crear desde el miedo, pues como que lo sentimos, nos damos cuenta cuando estamos haciendo algo desde el miedo. Pero de nuevo, hacer conciencia, tratar de cambiar, tratar de llenarnos de nuestros mecanismos que nos hagan poder sentirnos más que lo estamos haciendo desde el amor. Y a veces crear desde el amor tiene que ver con estas cosas de ser honesto y decir, ¿sabes qué? Estoy sintiendo un miedo, tengo ganas de seguir con esta idea de gritar, tengo ese impulso, no me puedo detener, mira, me da miedo esto, o tengo ganas de decirte esto, hijo, hija, porque tengo miedo, ¿no? Y a veces, o sea, mezclar y ser sinceros en que el amor puede estar presente cuando, el miedo puede estar presente cuando hay amor. Y entonces, bueno, yo he visto que mi hermana con sus hijos, por ejemplo, porque sus hijos son mayores y ella es mayor que yo, entonces ella, por ejemplo, con su esposo hablan la verdad, o sea, les dicen las cosas
que están pasando en la familia en ese momento, les dicen las cosas como son, no sé cómo decirlo, pues los respetan, o sea, los tratan no como adultos, sino como niños de cierta edad, pero ellos como padres se ponen de acuerdo para explicarles miles de cosas que están pasando en su familia, en nuestras familias de alrededor, en el mundo, ¿no? Malas noticias, no les mienten, les explican, les preguntan, les acompañan. O sea, yo siento que ese es un buen ejemplo de crianza con amor, ¿no? Como que tratar de que los hijos no se desarrollen con estos lentes, ¿no? De que no pasan cosas, de que no Sí. está pasando nada en casa, o sea, siento que, bueno, a lo mejor hay cosas que yo no sé de ellos, pero la tendencia es a eso. Entonces yo creo que crear con amor tiene que ver con estos estilos, donde realmente haya una intimidad y ella dice mucho eso, ¿no? Que haya esa confianza, así me digas algo que me va a hacer enojar, así me digas algo y que mentiste, que sí, que tú lo hiciste, que tú rompiste, que me desobedeciste, no importa, o sea, porque eres tú y porque soy yo, y lo más importante es que estemos enterados de todo lo que esté pasando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un ejemplo concreto de qué es crear con amor, y bueno, como mi hijo está muy pequeñito, pues ya después saber cómo me va y qué les puedo contar. No, pero está muy buena la experiencia que acabas de compartir. Gracias por compartirla, porque eso permite que le da una luz de pronto a los padres de saber cómo pueden dirigirse, de qué forma, por dónde le hago, porque de pronto esa puede ser muchas veces la pregunta: ¿y cómo lo hago? ¿Por dónde le hago? ¿De qué forma le hablo? ¿O de qué forma lo corrijo? Porque obviamente hay que enseñarlos digamos, esto no está bien, esto está bien, ¿de qué forma lo hago? Y ese ejemplo que acabas de dar fue muy claro. Sobre todo, pero que te interrumpa, en estos temas, como tú dices, tabú. O sea, yo veo que ellos les explican de sexualidad, de cuando muere alguien, cuando se enfermó alguien. O sea, creo que esos temas en especial son los importantes, ¿no? Hoy se puede esto, este dinero, hoy sí vacaciones, ahora no se puede, hay que hacer tarea y hay que hacer aquello, y bueno, podemos ser flexibles. O sea, hay una dinámica donde yo creo que esas cosas a veces son las más educativas. O sea, cómo se manejó la muerte, cómo se manejó la sexualidad, cómo se manejó la expresión del amor, cómo se manejaron las relaciones de pareja, esos temas clave. Ellos yo creo que los hablan con la verdad, a ciertas palabras, a cierto tiempo, buscan las condiciones, y bueno, yo agregué la parte como del abrazo, de la parte corporal, Sí. y demás cosas que a lo mejor se me van, ¿no? Pero pues sí, es un ejemplo. Sí, muchas gracias, porque ese ejemplo es muy claro y muestra un panorama mucho más claro de todo lo que hemos hablado a lo largo de esta charla, para que los papás lo puedan implementar. De verdad esperamos que hayan aprendido mucho. Katia, me gustaría que puedas compartir tus redes sociales para que las personas que están viendo te puedan seguir y puedan también alimentarse, aprender de lo que tú subes en tus redes sociales. Perfecto, sí, vale. Bueno, yo soy Katia Rodríguez Rodríguez, soy psicóloga y psicoterapeuta, terapeuta familiar sistémica de base o terapia breve, y después me interesó mucho la salud mental justo materna de las mujeres que se quieren embarazar. Entonces tengo mucha experiencia con acompañar a mujeres que están en tratamientos de fertilidad, a embarazadas, y pues quienes están en posparto también ahí en otra, pues en otra experiencia difícil de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, sí, tengo una red social que es el espacio de mamá. En Instagram es @el espacio de mamá sin la E, solo el espacio de la letra D, mamá. Y en Facebook sí es completo el espacio de mamá, y se puede buscar. Entonces, pues sí, regularmente el contenido tiene que ver con mamá, tiene que ver con embarazo, tiene que ver con fertilidad asistida. Entonces, son como mis temas, y yo realmente creo que es mi pasión todos los días. O sea, yo desde que estudié psicología me interesó mucho el tema de las mamás. En mi maestría hice mi tesis de la maternidad, pero después dije, no nada más basta con apoyar a las madres, sino a las que quieren embarazarse, a las que están embarazadas, y bueno, ahí andamos. Entonces, pues ahí está mi red social. En LinkedIn también me pueden encontrar como psicóloga Katia Rodríguez Rodríguez. Y pues sí, acá en Cancún estamos apoyando, estamos en general en la atención de Latinoamérica. Conozco mucha gente de Latinoamérica por este trabajo que yo hago. Entonces, pues acá yo fui muy feliz ahora de compartir este temazo, porque
sí es muy importante estar difundiendo y bueno, quedaron otros ahí, como dicen en el tintero, que ojalá podamos compartir y de verdad deseo que sea de mucho beneficio para muchas mamás esta plática y de nuevo gracias por la oportunidad y este espacio y que sigan más temas, ¿no? Para ustedes también con muchas expertas y expertos. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia, por habernos acompañado hoy. Esperamos vernos en otra charla muy interesante con todo tu conocimiento y todo lo bueno que nos pudiste compartir el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que están viendo este programa. Esperamos que hayan aprendido mucho y que todo lo que se habló aquí, ustedes puedan llevarlo a la práctica en su diario vivir, que es lo más importante y el propósito de todo lo que hemos hablado hoy. Entonces, recuerden que este es el programa y el podcast Mi Voz Escucha de Mundo Mágico. Los esperamos en la siguiente. Muchas gracias.